quiera que estés, el canal de Vargas. Nos encontramos con Misael y todo su grupo de colaboradores que lo acompañan en la celebración de San Juan Bautista, y por supuesto también San Benito, ¿no, Misael? Corrígeme si estoy un poquito equivocado, referente a que estamos celebrando hoy, acá en Montesano, La Pedrera, Virgen del Valle y todas las organizaciones de Calle Real de Montesano. Bueno, antes de todo, un agradecimiento a Sui TV, una televisora regional que se preocupa de resaltar y marcar los valores culturales del Estado. Para mí, estoy complacido, y que si otro existe también. Pero San Benito y San Juan se celebra en Osma, por una equivocación, y se ha hecho un ritual muy divino que todo el mundo va, y amén, que sigue viendo. Aquí en Calozulé se celebra el encuentro de San Juanes, San Juan Bautista, Guaricongo y Guaycamacuto, una propuesta de este año. ¿Por qué? Resaltando el valor del hombre autóctono de la tierra. ¿Dónde nace San Juan Bautista y San Juan Guaricongo? ¿Dónde nace esa creación, amigo Misael? Bueno, San Juan Bautista, por decirlo, es el santo directamente de la iglesia, que el significado es porque bautiza a Jesús y Jesús luego lo bautiza a él, y eso sea una pertenencia en Venezuela, porque es la iglesia, es los colonizadores que impusieron el calendario de manifestación católica, el calendario gregoriano, y todas las manifestaciones de Venezuela tienen que ver con la iglesia. Pero nosotros estamos con una forma, ya que estamos en el tercer milenio, una reivindicación de la historia, de nuestra centralidad, y estamos buscando que Guaycamacuto, Guaricongo, que es una simbiosis de Juan de la iglesia, y Guaricongo, que es Bantú, para que dé una presencia en nuestra tierra. ¿Qué tiempo tenemos haciendo esta actividad acá en Montesano? Bueno, la actividad como tal tiene mucho tiempo, porque se ha transmitido por oralidad la filosofía de aprendizaje constante del pueblo. Pero la celebración de los santos tiene 28 años, y una forma de nosotros reivindicar, unificar, defender a esta parroquia, que la gente de la institución. Otra persona decía que no había manifestación en Calozulé, que en Maiquetía nada más que tenía manifestación cultural, que no tenía patrimonio paleontológico, que no tenía patrimonio intangible, que no tenía patrimonio vivo. Nos damos una muestra que hay demasiado patrimonio, y lo que pasa es que ellos no investigan, lo que pasa es que desconocen de la realidad de esta localidad. ¿Cuántos sectores están involucrados en esta actividad? Están involucrados 4 sectores, anteriormente eran 5 porque era Colmenares. Uno de los sectores involucrados que está paralelo con nosotros, Montesano, donde vivo. Nació de acá, de un proceso de formación, de darle clase a Virgen del Valle, de darle clase a La Pedrera, de darle clase a La Planada y de darle clase a Colmenares. Bueno, Colmenares se alejó, y son 4 sectores que nos unimos diciendo que sí hay vida. Pero un proceso, hay cultura. Sí, hay cultura y hay sentido de pertenencia, de un proceso de formación de la escuela no convencional de Montesano, de tambores. Viéndolo como una filosofía de resistencia de nuestra creencia ancestral. Queremos que nos explique un poco a todos los televidentes de Sui TV, que es el canal de Vargas, de la cultura de nuestro estado. Son los programas de arriba hacia abajo que imponen, que de una manera u otra intervienen al desarrollo cultural de la localidad. Nosotros tenemos cultores como María La Paz Mayora, como Ismael Iriarte, como mi papá Bernardino Yerbero, como otros, como Clavelita, que la gente desconoce. Qué tristeza me da que digan que en esta parroquia no hay nada, y qué tristeza me da que vengan gobernadores y alcaldes y concejales y estemos igualitos todo el tiempo. La reivindicación de nosotros es estar pegados de la mano. Hoy estamos celebrando y no hay ninguna protección de seguridad. Qué triste da que los jefes civiles no hay un trabajo social, sociocultural en la parroquia, donde vengan los insumos directamente a las manifestaciones culturales. Eso tiene que ver con la política cultural para defender las raíces propias. Pero hablando de la tradición como tal, que es lo que nos interesa en esta parte, porque estamos celebrando, buscando la ritualidad, la energía espiritual, Ismael, todo mi pueblo. Esta es una manifestación directamente de la familia Mayora, claro, porque el Tabocumaco, ha venido de Puerto Cruz, Puerto Maya. Nosotros damos una forma, una originalidad, una forma de pertenencia. Mi madre Hipólita, que era cantadora, mi hermano, el pueblo de Montesano se ha tomado esto como parte de su identidad, y es parte de su identidad, aunque es parte de su identidad porque es el sentir
del varguense. El sentir del varguense en la Cruz de Mayo, San Juan Bautista, la parranda, el carnaval, Judas y sucesivamente otras manifestaciones como el guarurazo que están haciendo, que dicen que es una creación, que es un invento y que no se puede apoyar. Hay que apoyar al hombre más humilde de la tierra porque es el que tiene la solución del mundo. Traigo un ramillete de flores, lo traigo para San Juan de diferentes colores. Traigo un ramillete de flores, lo traigo para San Juan de diferentes colores. Swing TV, donde quiera que estés, el canal de Vargas. Estamos con Ismael Linares. Ismael, cuéntame tus anécdotas acá en esta organización, tus inicios en la mano de Misael. Bueno, antes que todo, un breve saludo a el estado de Vargas, Swing TV. Para mí es un orgullo pertenecer a esta agrupación Trigo, Maíz, Café. Te puedo contar de que en Misael se siente la persona que quiere rescatar la cultura en Vargas, o uno de los tantos pues representantes, ya que en otras partes de Vargas hay bastantes cultores, y le doy saludos a todos ellos. Por la mano de Misael Cheo ha pasado generaciones que a través de los años han cambiado bastante, ya que uno de los problemas, te puedo decir que son las motos. Las motos se llevan los muchachos cambian en su forma de ser por andar en una moto para arriba y para abajo, aunque se tienen que acordar toda la vida de que han pasado por la mano de esta organización que lleva Misael, porque de aquí los niños salen tocando, nacen tocando tambor. Aquí se te puede decir de que se lleven la sangre. Yo canté con la mamá de Misael, Hipólita, con la señora María La Paz, con la mamá de la tía de Misael, se llama, bueno, no recuerdo bien el nombre ahorita, pero te puedo decirle que yo vengo de esa descendencia. He apoyado a Misael en todo lo que se pueda, por la cultura. Siempre hemos estado ligados a la música, todo lo que es música, para mi persona y para esta agrupación. Yo les deseo que ojalá la gobernación le dé un poquito más de apoyo a Misael, ya que lo necesita o lo necesitamos, y poder rescatar a la juventud, ver los grupos que están tocando, los niñitos tocan impresionante. Y eso es de que ellos ven a los grandes, a nosotros los grandes, interpretando en el tambor, y eso se les queda grabado para siempre. Somos una imagen que, gracias a Dios, ellos nos siguen. Y estamos tratando de fortalecer cada día más. Bueno, conversamos con Ismael Linares. Aprendieron un poco de Ismael, ¿no? Seguimos con el tambor de acá de Montesano, Virgen del Valle y La Pedrera. Seguimos por Swing TV, el canal de Vargas. Guarurazo con su bendición, llevando de brazos a la gran unión. Viene Guarurazo con su bendición, llevando de brazos a la gran unión. Misael Mayora con su guarurazo, a este humilde pueblo le brindo un abrazo. Misael Mayora con su guarurazo, a este humilde pueblo le brindo un abrazo. Seguimos celebrando el Día de San Juan acá en Montesano. Nos encontramos con el amigo López de los colectivos de San Miguel de Arcángel. Ok, Cheo, gracias. Realmente este año, bueno, en vez de irnos a la costa, en vez de irnos a la costa, decidimos venirnos a esta manifestación cultural central acá en Montesano, ¿sabes? Para apoyar también la propuesta de Misael en cuanto al indio Huayca Macuto, que fue bautizado en la Iglesia Católica como Juan Macuto, para darle presencia a nuestros aborígenes en estas festividades culturales de central. Eso es la presencia de los colectivos acá en la parroquia de Montesano. Creo que debemos de entrar más, ¿no? Como esa gran misión que es la misión cultura adentro. Tenemos que venirnos más hacia adentro
Y bueno, como dices tú, no tenemos, yo tampoco tengo nada en contra de esa manifestación, es la misma manifestación cultural, solo que en otros puntos se ha visto esta manifestación cultural como una manifestación más bien de tarima, de espectáculo, ¿no? Y no como la religión, como la esencia, pues. Y entonces decidimos, pues, como lo dije hace un momento, vamos a apoyar en todo al amigo Misael Mayora para rescatar estos valores acá en el Estado. No es Misael solo, este es un equipo de 100 personas que están trabajando con él, no es Misael nada más. Aclaro esto porque Misael no aspira a ser alcalde ni gobernador de nuestro estado. Él es un tipo, lo conozco de niño, lo digo con voz propia, yo Cheo Baloa. Ese señor siempre le ha gustado la cultura, es un cultor, le ha gustado de mucho todo el tiempo la cultura. Así que yo, de verdad, hay que apoyar a Misael y a todo el barrio montesano, porque yo nací aquí y me siento orgulloso de ser nacido de acá, ¿ok? Seguimos por acá por Swing TV, el canal de Vargas. ¡Súbele! Apoyando lo nuestro. Nos encontramos con un personaje, tiene el apodo Juan Segundo, historiador, escultor y es proyecto de nuestro estado también. Juan Segundo, queremos que le digas a las cámaras de Swing TV tu opinión referente a lo que está pasando hoy en día acá en Montesano con la cultura. Realmente se ha dejado de lado un poco el movimiento cultural acá, pero de todas maneras los movimientos culturales nunca fallecen, o sea, y es mejor cuando salen del propio seno del pueblo, que allí no se tergiversa ni se buscan otras iniciativas. Es más, se hace de la idiosincrasia del mismo soberano, del mismo pueblo. Y precisamente allí es donde sí tenemos que hacer énfasis en que las autoridades a las que les compete este tipo de situaciones y de mantener vivo nuestra cultura debieran tomar un poquito de consideración de que se han olvidado bastante de este sector tan importante en la historia del Estado Vargas. Bueno, fue el amigo Juan Segundo para Swing TV. Seguimos con ese tambor caliente por acá, por la señal de Vargas.